Hola, hola, muy buenos días. Les damos cordialmente la bienvenida al Webinar New Manager Más correspondiente al mes de junio. Me presento, soy Ghislaine Sepúlveda, gestora del Centro de Ayuda, y para el día de hoy nos acompañan nuestras relatoras Ana María Barrera y Teresita Sepúlveda, ambas instructoras senior del Centro de Capacitación. Los temas que revisaremos el día de hoy son unidad de negocio, control de crédito, nuevos importadores y la integración con Visey. Reitero también que todo lo que son las preguntas se deben realizar a través del menú de la opción de preguntas. ¿Listo? Todo suyo, muchachas. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con el primer tema, que vamos a tratar la unidad de negocio. Este es un tema que lo vamos a mirar desde el punto de vista que en estas últimas versiones de nuestro Manager Más se ha ido incorporando este filtro en los distintos menús que vamos a revisar, pero lo más importante es que entendamos qué entendemos por unidad de negocio. En la contabilidad moderna, cuando hablamos de la contabilidad multidisciplina o multidimensiones, cuando hablamos de que tenemos los filtros de cuenta contable, centro de costos, sucursal, conceptos de gasto, vamos a ocupar un poco el concepto de unidad de negocio que utiliza Manager Más y vamos a entender que la unidad de negocio es la funcionalidad que nos permite poder tener un control a nivel de gestión por medio de un filtro, el cual, dependiendo nuestro giro y nuestra necesidad, puede ser desde una sucursal, una obra, un proyecto, a otras dimensiones que nosotros en nuestra gestión diaria necesitamos. ¿Ya? En esta nueva entrega se incorporó el concepto en los módulos de tesorería y como filtro los informes tributarios y financieros. Eso es lo que vamos a ver principalmente en esta presentación. Los demás módulos de Manager Más ya tenían incorporado nuestro filtro, pero ahora terminamos de completar lo que era el módulo de tesorería y posteriormente, teniendo todos los módulos con este filtro, vamos a poder generar nuestros informes con estos filtros. Entonces, el primer proceso de tesorería que incorpora la unidad de negocio es el proceso de cargos y abonos, que es una pestaña en donde nosotros ahora, al ingresar un proceso de cargo y abono, vamos a contar con el filtro de unidad de negocio. De esta manera vamos a poder registrar con este filtro, lo cual nos va a permitir posteriormente generar todos nuestros informes con este filtro. Además, se incorporó en el proceso de la transferencia entre cuentas corrientes, que también se encuentra en la misma sección del menú de cargos y abonos, que tenemos dos pestañas, la pestaña cargos y abono y transferencia entre cuentas corrientes. Ambas pestañas han sido incorporadas dentro de nuestro proceso, en el cual se incorporó el filtro de unidad de negocio. Entonces ahí tenemos el campo unidad de negocio y nosotros podemos utilizar este filtro. Posteriormente, en la misma sección del menú de tesorería, pero en la sección de pagos, se incorporó en el pago con cheques. De esta manera, nosotros vamos a poder filtrar todos aquellos pagos que realizamos y poder asociárselos a una unidad de negocio. Como yo les comentaba, esta unidad de negocio puede ser una obra, un proyecto. Cuando necesitamos controlar todo lo que son nuestros proyectos o nuestras obras, es muy importante tener este tipo de filtro porque así nos permite tener un mayor control y un mayor análisis. También lo incorporamos en la pestaña de protesto. De la misma manera, podemos registrar todos aquellos protestos asociados a una unidad de negocio en particular. También lo incorporamos en el menú de recaudación, en el menú tesorería, en la sección recaudación, en la recaudación con comisión. También incorporamos lo que era el filtro de unidad de negocio. De esta manera podemos registrar todas nuestras recaudaciones a la unidad de negocio correspondiente. Lo mismo en las recaudaciones del personal, también tenemos incorporado el filtro de unidad de negocio. En los depósitos también tenemos incorporado el filtro de unidad de negocio, por lo tanto podemos registrar todos aquellos depósitos que tenemos registrados, todos nuestros ingresos en nuestras cuentas bancarias, como una unidad de negocio en particular. Lo mismo en los protestos. También tenemos incorporado la unidad de negocio para que toda nuestra información quede consistente. Y posteriormente pasamos a la unidad de negocio en el módulo de finanzas. En el módulo de finanzas lo incorporamos los informes tributarios. De esta manera nosotros, si ya completamos y podemos ingresar toda nuestra información en abastecimiento, en venta, en existencia, en tesorería,
toda esta información que nosotros ingresamos, la cual incorporamos la unidad de negocio, nos va a permitir poder hacer una gestión a nivel de informes contables por esta unidad de negocio. Entonces, en nuestros libros mayor podemos hacer un filtro, podemos consultar una cuenta contable en particular y todos los movimientos asociados a una unidad de negocio. Como yo les decía, sucursal, obra, proyecto. Lo mismo ocurre con el libro de honorario. Podemos filtrar y saber cuáles son los gastos que tenemos de honorario, principalmente de una obra en particular, por ejemplo. Lo mismo con los libros de retenciones. También incorporamos el filtro, cosa de poder tener un mayor control. El libro de compra, fundamental dentro de la gestión cuando trabajamos con unidad de negocio, poder detectar cuáles son todas nuestras compras asociadas a la unidad de negocio para saber si están bien imputadas y hacer toda la gestión propia de esa unidad de negocio. Lo mismo con el libro de venta para saber si todos nuestros documentos de venta fueron incorporados dentro de la unidad de negocio correspondiente. Si detectamos que no es así, podemos realizar la modificación para que la información quede consistente. La tarjeta de existencia, podríamos llegar a un control para determinar determinados productos que sabemos que solo se utilizan en determinada obra o faena o sucursal, poder saber cómo fue el comportamiento dentro de su tarjeta de existencia. Posteriormente, podemos generar nuestros informes, nuestros balances. Por ejemplo, el balance clasificado. Dentro de la sección de más filtro, tenemos la unidad de negocio como filtro. Esto nos permite generar un balance clasificado de determinada unidad de negocio y con esto hacer la gestión necesaria para saber cómo se comportó a nivel de estado o situación nuestra obra, faena, sucursal o el uso que nosotros le demos a nuestra unidad de negocio. También lo podemos generar en el balance por mes para poder registrar y verificar que tengamos todas las imputaciones correspondientes, en el balance por mes acumulado y en nuestro balance tributario para poder tener una gestión completa y verificar que tenemos toda nuestra información imputada de manera correcta a nuestra unidad de negocio. Damos paso al siguiente tema de presentación. Estaba muteada. Bien, a mí me corresponde, vamos a ver el control de crédito, esta funcionalidad que nos permite controlar la emisión de las ventas considerando qué ocurre con el cliente. ¿Tiene deudas? ¿Tiene morosidad? Esa información la podemos controlar entonces a partir de esta funcionalidad. Para ello vamos a otorgarle a cada cliente un crédito autorizado, un monto en el cual va a estar basado y ese será el tope de control. Podemos también controlar los días de mora. De esta forma tenemos dos instancias de control. Uno sería el monto adeudado y el otro sería la mora o la morosidad que podría tener este cliente. A lo mejor su crédito no lo ha utilizado completamente, pero se demora bastante en pagar. Por lo tanto, por ahí podemos ir controlando. De superar entonces esta autorización, la venta no se podría realizar. De eso se trata el control, que sepamos entonces que este cliente tiene problemas de pago, podríamos decir, y por lo tanto la venta se suspende. ¿Se entiende? Bien, los documentos de venta son los que se incluyen para esta funcionalidad claramente. Vamos a ver cómo se configura y cuáles son los tratamientos que tiene este control de crédito. Primero necesitamos habilitar esta funcionalidad en la empresa. Para ello vamos a ir al menú de configuración, empresa, elegimos la empresa que vamos a tratar y en la parte baja de toda la ficha, de todo el formulario de los datos de la empresa, aparecen tres campos. Una indica control de crédito, el otro indica documentos de control y el otro indica documentos de aviso. Vamos a verlo en detalle. Ahora sí. El control de crédito tiene dos opciones simplemente, sí o no. Por defecto viene no y por lo tanto no hay control. Pero podemos determinar que sea que sí y por lo tanto necesitamos dar algunas reglas como para poder realizar este control. ¿Sí? Para ello tenemos la opción de documentos de control. Aquí podemos asignar documentos de venta para que nos arroje o nos entregue un mensaje en el cual
validará el monto límite del crédito o los posibles días de mora. Tenemos, recuerden, esos dos puntos de identificación del control, ¿sí? También tenemos los documentos de aviso, ¿ya? En estos también están estos documentos. Lógicamente no puedo tener replicado, no puedo tener duplicada la información en ambos campos, ¿sí? Un tipo de documento me servirá para el aviso, es decir, un mensaje en que me diga, ojo, que aquí hay venta, hay deuda, ¿cierto? O hay morosidad, ¿ya? Y en el otro, simplemente el control, donde ya vamos a estar bloqueando justamente la venta en caso de encontrarnos con problemas, ¿ya? En este caso, los documentos de venta son los que generan la deuda, serán incluidos en el monto de crédito utilizado, ¿sí? Por lo tanto, una factura, una boleta, claramente van a estar ya incluidos en este monto del crédito utilizado. Tenemos el crédito utilizado según lo autorizado y llegamos hasta ahí, ¿cierto? Si son 500.000 y ya nos estamos pasando, obviamente nos va a decir, no te alcanza el crédito, esa parte la conocemos siempre, ¿cierto? Y por lo tanto, por ahí vamos manejando el control. Una vez que este mensaje aparece, claramente no podemos generar la venta. De eso trata, ¿sí? Una vez que esto está ya configurado y determinamos, por ejemplo, tal como indica, ¿cierto? Si tenemos un ciclo donde partimos con la cotización y terminamos con la factura, podríamos poner a lo mejor con el aviso la cotización. Ya estaría revisando si tiene días de mora, si tiene cuánto tiene de crédito utilizado y por lo tanto si se pasaría o no se pasaría con esa posible o futura venta, ¿cierto? Ahí está el aviso, mensajito y OK. En el documento de control podemos decir, no, a partir de la nota de venta o a partir de la guía no va a pasar de esta etapa. ¿Se fijan? Entonces, por lo tanto, a partir de justamente esa información podemos trabajar con estos tipos de documentos o mensajes que nos arrojan para el control. La siguiente etapa de la configuración es asignar a cada uno de los clientes. Si definimos que trabajamos con el control de crédito, obviamente aplica para todos. Recuerden y visualicen la ficha del cliente, donde dice crédito autorizado y días de mora, y nos vamos a la pestaña por empresa del maestro de clientes y proveedores. Ahí si dice 0 y 0, claramente siempre va a estar interrumpido el proceso de la venta, porque va a estar concluyendo que en el fondo ese cliente no debería tener deuda y no debería tener morosidad, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ahí es donde tenemos que jugar con ese monto crédito autorizado o con la cantidad de días de mora para poder trabajar tranquilamente, ¿ya? Ese monto, estudiemos bien cuánto es lo que necesitamos otorgarle a nuestro cliente, estudiemos bien cuántos son los días, si vamos a otorgar o no días de mora, de todas maneras. Si ya se atrasó, cancelada la venta futura, ¿cierto? O podemos dar unos 5, 10, 15 días como para que se regularice. Si un cliente está acostumbrado a pagar atrasado, ¿le vamos a otorgar días de mora o simplemente lo vamos a controlar y le vamos a suspender la venta? De eso se trata también la gestión a partir de este control. ¿Cómo controla por monto? Por ejemplo, en este caso, hay una nota de venta en la cual está generada por 514.080 pesos. Y ese sería el crédito utilizado. Solamente con una venta ya utilizó todo su crédito. El crédito autorizado, según lo que veíamos en la pantalla anterior, es de 500.000. Por lo tanto, el mensajito que aparece como alerta nos dice la suma de deuda de 514.080 supera el crédito autorizado de 500.000. ¿Se fijan? Aquí ya hay un control y lo que ocurre es que al parecer esta ventana no puedo entonces emitir esa nota de venta. Queda suspendido, queda en estatus de ingresado solamente el documento y por lo tanto no lo puedo emitir. No puedo hacer válida la venta hasta que se regularice el monto, por ejemplo, que podamos rebajar esa venta, ¿cierto? O aumentarle el crédito, una de dos, ¿cierto? Como está excedido, entonces no podemos continuar. En el caso de generar notas de venta y que todas vayan estando dentro del monto autorizado, claramente este mensaje no va a aparecer y por lo tanto podemos continuar con esa venta tranquilamente hasta que lleguemos al tope.
También está el control por días de mora, decíamos, y por lo tanto, un cliente, por mucho que sea una venta pequeñita, que esté dentro de su límite su autorizado, ¿cierto? Si tiene retraso, claramente aquí también vamos a decir, no señor, no podemos venderle porque está muy atrasado. En este caso en particular, el monto es bajito, si se dan cuenta, 21.420 nomás, una nota de venta de nuevo. Y aquí en este caso dice cliente con deuda morosa, 337 días mayor al límite autorizado de 5 días. Claramente se pasó años luz, ¿cierto? En la cantidad de días y por lo tanto no podemos seguir vendiéndole hasta que regularice, ¿cierto? Esa deuda tan atrasada. El monto puede que esté súper bien, súper cómodo, pero en este caso la cantidad de días lo está bloqueando. ¿Se entiende? Ya. A continuación, vamos a ver la información a partir de los informes. Tenemos un informe en el módulo de ventas, en los informes de venta precisamente, donde está la pestaña de control de crédito. Recuerden que esta información es principal para justamente el área de ventas, por eso este informe está aquí. Ya algunos podrían pensar a lo mejor que podría estar en tesorería, pero en tesorería tenemos la información completa, no considerando este control precisamente. Bueno, en las opciones de informe tenemos dos, todos los clientes con deuda o los clientes atrasados, ¿cierto? Ahí tenemos entonces las dos validaciones, una relacionada con el monto y el otro relacionado con los días de atraso, ¿cierto? La opción también está en que podemos seleccionar algún cliente en particular, es decir, vemos precisamente ese cliente, como también podemos ver todos los clientes que cumplan con esas condiciones. Además, tenemos la opción de incluir todas las empresas, es decir, si yo tengo más de una empresa registrada en Manager Más, claramente podemos ver las deudas de esa empresa que me debe a mí, le debe a la empresa hermana y le debe a la otra empresa hermana, por ejemplo. Y por lo tanto ahí podemos regularizar todo juntito. Ya, de esta forma, vamos a ver en detalle, si elegimos, por ejemplo, o necesitamos ver por monto, ¿cierto? Dice todos los clientes con deuda. No seleccionamos o no filtramos un cliente en especial, veamos todo. Y aquí nos aparece entonces que tenemos el detalle de cada uno de nuestros clientes y nos determina en las columnas crédito autorizado, monto de deuda total, monto de deuda atrasada inclusive. Aquí tenemos una mezcla entonces de los dos controles y además nos indica cuánto era el máximo de días de mora, es decir, cuánto está atrasado y cuánto era lo autorizado como días de mora. ¿Se fijan? También tenemos el ojito a continuación en la misma línea del cliente como para ver el detalle de lo que significa. Si decimos que el cliente primero tiene autorización de 1 millón, pero tiene una deuda de menos 11 millones, ahí tenemos a la inversa, ¿cierto? Este puede ser un cliente proveedor y por lo tanto ahí es donde al parecer nosotros estamos atrasados con ese cliente proveedor. ¿Se fijan? Por 500 días, dice ahí. Entonces, ahí es donde justamente vamos a ir controlando esta información, ¿cierto? Para los clientes atrasados, vemos lo mismo, el mismo dato, pero esta vez el filtro está enfocado en los días, ¿sí? Por lo tanto, aparecen todos los clientes que sobrepasan el tiempo de mora establecido sin importar el monto de deuda. Puede que sea bajito, puede que esté dentro del crédito autorizado. Sin embargo, está atrasado en los días. ¿Sí? Bien. En el detalle, como les decía, en el ojito, en ambos informes, podemos ver entonces que tenemos un documento o el documento, ¿cierto? Y ahí aparece justamente una nota de crédito. No era un cliente proveedor, sino que era una nota de crédito que tiene disponible por 11 millones que no ha sido aplicada. Pero también tiene una factura por 29.000, si se fijan en ese detalle, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ahí podemos también saber el por qué, ¿cierto? Tiene cuáles son los documentos o cuál es el documento en particular que podría regularizar para quedar bien con respecto a nuestro control de crédito para que pueda seguirnos comprando. ¿Se fijan? Esta gestión entonces podemos realizar a partir de este informe. A lo mejor se están preguntando si hay excepciones, qué pasa con aquellos clientes que son especiales y que no requiero de este control. Por ejemplo, puede ser a lo mejor un cliente bastante particular o un cliente que por su calidad de, no sé, VIP, ¿cierto? Podría no tener o tiene un sin límite en el crédito, por ejemplo. Para ellos,
vamos a realizar la siguiente configuración. Necesitamos entonces configurar el plazo de pago. Vamos a utilizar la opción de contado para estos clientes, ¿sí? Donde directamente vamos a ir entonces este plazo de pago. Recuerden que están los mantenedores en la tabla general, opción plazo de pago. Necesitamos que el tipo de plazo y el número auxiliar sea registrado de la siguiente forma. El tipo de plazo va a decir contado, ¿cierto? Recuerden que el tipo de plazo es la opción de contado, crédito o sin costo, ¿verdad? Que es lo que informamos al Servicio de Impuesto Interno. En este caso estaríamos diciendo contado y en el número auxiliar vamos a aplicar un 0, ¿sí? El nombre, pongamos el nombre que corresponda de acuerdo a esta forma de pago en particular. Este plazo de pago, esta forma de pago, se lo vamos a incluir a este cliente especial en la opción de la pestaña que dice cliente por empresa, ¿cierto? Donde dice vencimiento del cliente. Ahí vamos a otorgar este nuevo plazo de pago para que no necesitemos, ¿cierto?, aplicarle el crédito autorizado y los días de mora. Por lo tanto, si tiene plazo, si no ha pagado todavía, no hay una documentación de por medio con el pago, puede avanzar, podemos entonces reconocer, ¿cierto?, que no está sumando una deuda, ¿sí? Independiente que sí le esté sumando. Ya, esa sería entonces la excepción y por lo tanto hay que asignar este nuevo plazo de pago a la ficha de estos clientes particulares, ¿cierto?, en que no necesitamos controlar. Supongamos que sea, no sé, parte del directorio nos compra también, ¿cierto? Son clientes, obviamente son clientes súper especiales, ¿cierto? Super VIP, y por lo tanto, claramente no le vamos a estar limitando su compra, ¿verdad? Así es que ahí podemos entonces llevarlo de esa forma, ¿sí? ¿Ok? Cambiamos de tema y nos vamos a los importadores, ¿cierto? En los importadores, muchos ya los conocen, tenemos una serie de importadores, pero esta vez y este mes vamos a tratar 3 en particular que están en esta entrega de versión, precisamente. Es una vista nueva para estos importadores y por lo tanto ya podemos tratarlos con una manera un poquito más ágil, ¿sí? Vamos a tratar primero el importador de clientes y proveedores, ¿sí? En el menú de mantenedores, importador de datos, encontramos estos importadores. Si activamos la nueva vista, vamos a ver estos 3 por mientras, ¿cierto? Después van a ir pasando los demás. En este caso, el importador de clientes y proveedores nos muestra esta ventana donde nos entrega estas 3 opciones. Ver formato, descargar formato e importar los datos, ¿cierto? Prácticamente nos dicen, sigan estos 3 pasos. ¿Se fijan? ¿Ya? Bueno. Entonces, para ver el formato es una ventana en la cual nos informa cuáles son los campos que necesito para poder realizar la importación. En este caso de los clientes y proveedores. ¿Ya? Esa opción, ¿cierto?, nos muestra además cuáles son los requerimientos de cada uno de los campos, ¿cierto? Si decimos el root, cómo debe estar escrito el root, si es obligatorio o no el campo, cuánto es el largo máximo que puede tener ese campo. Recuerden que todos los campos tienen un largo máximo y tienen un formato establecido. Si hablamos de fecha, ¿cómo es el formato de la fecha? Si tenemos que poner algún tipo de código para identificación, por ejemplo, si es cliente, si es proveedor, en fin, ¿cierto? Si es nacional, si es extranjero, etcétera. Esa información la podemos ver en el formato, ¿sí? Podemos entonces también avanzar y decir descargar el formato. Aquí vamos a obtener el formato listo, es decir, no necesitamos ir escribiendo cada uno de los campos, sino que en realidad ya viene listo y viene con las instrucciones dadas, ¿ok? Por lo tanto, es cosa de, a partir de la línea 5 hacia abajo, poner nuestros datos, lo que necesitamos registrar para, en este caso, nuestros clientes y o proveedores, ¿cierto? Cuando terminamos el proceso y guardamos el archivo, ya podemos ir a la opción de importar datos, donde vamos a adjuntar, ¿cierto?, nuestro archivo en esta misma ventana y vamos a hacer un par de pasos para seleccionarlo. Vamos a ver este detalle. Entonces, en la ventana de ver formato, vamos a ver, ¿cierto?, que están todas las columnas, ¿cierto?
las 10 columnas, las 30 y tantas columnas, las 20 y tantas columnas, según el importador. En este caso, nuestro importador de clientes y proveedores, el campo nos marca como obligatorio, al principio, ¿cierto?, el RUT, la razón social y otros campos más. Una recomendación, sí. Mientras más completa la ficha, mucho mejor. Ya que estamos haciendo una importación, estamos cargando información masiva, ¿cierto? Por lo tanto, si cargamos esto, el Excel, ¿cierto?, un poco, podríamos decir, despoblado o con poca información, claramente vamos a necesitar ir rellenando eso en la medida que una funcionalidad nos exige un cierto dato o no estaba en la ficha, voy a tener que ir a ponerlo. Y por lo tanto vamos a tener que ir rellenando la ficha cada cierto tiempo, ¿cierto? Para no perder el tiempo con eso, hagamos un llenado lo más posible de nuestra ficha y de esa forma, no tan solo con que sea obligatorio o no. Especialmente si son clientes, tienen muchos campos que son necesarios para la emisión de los documentos de venta. Por lo tanto, necesitamos que justamente esa información esté completita. ¿Ya? ¿Ok? Bien, ahí tenemos el tipo de datos, si es texto, si es número, si es fecha, etcétera, ¿verdad? Y tener algunas observaciones. Por ejemplo, el RUT indica se valida el dígito verificador, es decir, escribamos correctamente el RUT, porque si no, Manager nos va a decir, este RUT no existe. ¿Sí? Entonces, si ustedes escriben, por ejemplo, el RUT era 76.020.458 guión y le ponen una K, y la K no es la realidad, el sistema va a decir, no señor, este RUT está mal registrado. ¿Ya? ¿Ok? Bien, eso podemos ir viendo como para ir preparándonos también y para saber si hay algo. Veamos el formato. El formato, como les decía, las 4 primeras líneas, ¿cierto? Por eso está pintadita con colores inclusive, tienen el nombre de campo en la primera y los instrucciones en las siguientes, ¿sí? Por lo tanto, a partir de la línea 5 podemos poner ya nuestros datos. Ahí incluso el formato viene con ejemplos de información que podríamos tener. 37 son las columnas de este importador en particular, ¿ya? El RUT, un máximo de 10, obviamente se considera texto, es obligatorio, por eso está con rojito ahí, es obligatorio y dice en la observación que se valida el dígito verificador con guión, ¿ya? La razón social y el nombre fantasía. La razón social es la principal. El nombre de fantasía es una abreviatura del nombre, ¿cierto?, de la razón social o como podemos llamarlo, si es que hay algunas empresas que inclusive este dato es distinto, ¿sí? Pero principalmente necesitamos la razón social. Los documentos electrónicos, recuerden que se generan a partir de tomando el dato de la razón social, ¿ya? El giro es una validación que también el servicio tiene cuando revisa que el documento esté bien emitido, por lo tanto el giro no vamos a estar poniendo comerciante así nomás. Los giros tienen un texto, ¿cierto?, en la cual se reconoce como corresponde, ¿sí? Y ahí podemos ir viendo ciertos campos que a lo mejor no corresponden a lo que estamos completando. Por ejemplo, si el root del holding, a lo mejor no es holding, así que no necesitamos. Mail comercial y mail de servicio y impuesto interno, recomendable, pongan estos dos datos a pesar de que diga que no son obligatorios, porque para la venta un cliente sí los va a necesitar, ¿ok? ¿Ya? En el comentario puede ser alguna observación que se nos ocurra escribir para ese cliente. Luego tenemos la opción del tipo cliente y el tipo proveedor. Si se dan cuenta, ahí aparecen unas letras, ¿cierto?, en las instrucciones y nos dicen la N, ¿cierto?, cuando no es cliente, la C es cuando es cliente, la P cuando es un prospecto y el la E cuando es un extranjero, ¿cierto?, un cliente extranjero. Aquí tenemos las clasificaciones por separado. Puede ser cliente y también puede ser proveedor, por supuesto, por supuesto. Aquí estamos dando entonces el tratamiento por separado para que no haya mezclas, ¿ya? Y también está el vencimiento tanto para el cliente como para el proveedor. Si determinamos que es cliente, tenemos vencimiento. Si tenemos que es proveedor, entonces tenemos plazo de pago, ¿sí? Esas columnas entonces están reconocidas. Los plazos de pago, acuérdense que están en las tablas generales. Podemos asignar el vendedor, si es que es fijo, ¿cierto? La lista de precios, si es que corresponde para ese cliente. Obviamente, si es proveedor, no le corresponde lista de precios, ¿sí?
Continuamos con las columnas y tenemos la parte de la dirección. Siempre necesitamos la dirección, la descripción de la dirección, ¿cierto? Como reconocemos la primera, la legal, ¿cierto? Para poder que la tome como principal por defecto. Luego podemos complementar. Recuerden que adicionalmente nuestra ficha de clientes puede tener más de una dirección y por ahí podemos ir asignándolo según corresponda el documento, ¿sí? Pero siempre debemos tener al menos una que sería la principal. ¿Ya? Luego tenemos la información de la cuenta bancaria, por si en ese caso, si fuese un proveedor, necesitamos hacer esa transferencia, ¿cierto? Y finalmente los últimos campos son algunas características, algunos textos que podríamos incluirle, identificación si es extranjero y justo tenemos los dos últimos campos que tienen que ver con el control de crédito, donde está el monto de crédito autorizado y los días de mora. Si es cliente, necesitaremos esto, si vamos a activar y habilitar nuestro control de crédito. ¿Ya? Bien. En el caso de importar los datos, ya tenemos preparada nuestra planilla, vemos toda la información siempre muy completita y por lo tanto ya este archivo lo guardamos como Excel, ¿cierto? Y lo podemos guardar y seleccionar, adjuntar en la opción donde dice seleccionar archivo. Ahí lo llamamos desde el computador y lo dejamos reflejado. Luego podemos elegir o elegimos el ticket que dice archivo de importación que incluye encabezado. Esto lo vamos a marcar de todas maneras, sí o sí, ¿sí? Ahora, yo les dije, lo guardamos como Excel. Lo más práctico es guardarlo como Excel. Pero si lo guardamos como Excel, ¿cierto? Lo que va a hacer es que va a considerar o puede considerar las 4 líneas de las instrucciones, es decir, no tenemos que estar borrando nada. Ahora, si lo guardamos como CSV, que es otro tipo de formato del mismo Excel, ¿cierto? Entonces necesita solamente una línea. Por lo tanto, la línea 2, la 3 y la 4 que tenía instrucciones, tenemos que eliminarlas para que así solamente lea la línea de el nombre de campo y después vea nuestros datos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ahí, ojo con eso. Bien, después tenemos el otro ticket que dice sobrescribe información. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo una ficha de cliente o de proveedor que ya existía, lo que va a hacer es pisar la información existente, es decir, modificar o actualizar la información de ese cliente, ¿sí? De no existir, lógicamente va a crear la ficha nueva con los datos que pusimos en el maestro, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ojo, que si tenemos alguna ficha que ya existe, ya está registrada en Manager, claramente va a pisar con la nueva información porque ahí además le estamos diciendo sobreescribir información. ¿Ya? ¿Ok? Bien, y de esa forma, luego presionamos el botón que dice importar datos y ya tenemos la información cargada, nos dice que están todos cargados o si existe algún problema nos va a informar cuál es el error en nuestro archivo. ¿Sí? Bien, lo mismo, la misma estructura, lo vamos a llevar hacia los productos. Si se fijan, la ventana es igualita. Tenemos ver formato, descargar formato e importar los datos. Para nuestros productos y servicios, ¿cierto? Recuerden que podemos crear productos, servicios, activos fijos, gastos, etcétera, ¿cierto? Para ello, entonces, el formato está dado porque el código, el nombre y el tipo vienen siendo principalmente los obligatorios. Después pueden haber otros campos. Recuerden que a pesar de que a lo mejor el formato nos diga que el lote, la fecha y el número de serie no son obligatorios, si estamos trabajando con ese tipo de dato, pasa a ser obligatorio. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, no porque el sistema diga que no es obligatorio, me lo voy a saltar. Si tiene esas características, necesito poner ese dato y pasa a ser obligatorio en mi configuración. ¿Ok? Es importante que se acuerden de eso. Bien, aquí tenemos unas pocas columnas más. ¿Sí? Tenemos 46 columnas, ya tiende a ser tipo sábana, ¿cierto? Donde podemos registrar entonces la información dependiendo si nuestro código es producto, si es servicio, si es gasto, si es activo fijo o alguna otra clasificación. Si se fijan, ahí están los tipos, ¿cierto? En la columna C, donde dice que puede ser genérico, puede ser ingreso, puede ser kit, puede ser kit flexible, inclusive producto transformado. Ahí hay otras clasificaciones en las cuales también podemos ir trabajando nuestros códigos, ¿sí? Código máximo 15 caracteres, no puede ser más, ¿cierto?
alfanumérico. El nombre hasta 80. Recuerden que esos límites los pone prácticamente el documento electrónico, ¿cierto? Que es en el fondo el que nos acota un poco la información. Luego tenemos datos como, por ejemplo, podemos avanzar, la familia y la subfamilia. Esos dos datos siempre son obligatorios, ¿cierto? Y dependientes uno del otro. Recuerden que la familia es el agrupador principal y la subfamilia es el agrupador un poco más detallado. Los dos datos están relacionados y son dependientes para el producto, ¿sí? El IVA exento o no, siempre es importante informar ese dato, definirse. La unidad de stock que va a tener, recordando que un servicio también puede tener una unidad de medida e inclusive se puede llamar sin unidad de servicio, por ejemplo, ¿cierto? Si tenemos, fíjense bien en las instrucciones, indica cantidad de decimales, ¿cierto? Relacionado con la unidad de stock. Si tengo stock, necesito decimales, ¿cierto? Para poder poner la cantidad según la unidad de medida, ¿ok? Después tenemos los costos que pueden ser optativos, ¿cierto? Tenemos la vigencia. La vigencia siempre es importante que la tengamos en cuenta. A partir de la columna B, la V, ¿cierto? Están las cuentas contables. Recuerden que un documento no se podrá emitir si es que la cuenta contable que le corresponde no está asignada a nuestro producto, ¿cierto? Entonces, ojo con la cuenta de compra, ojo con la cuenta de venta, ojo con la cuenta de costo, ¿cierto? La cuenta de toma de inventario, de consumo por insumo, ¿ya? Y los centros de costo que sí son optativos. Si queremos que vaya por defecto, los ponemos. Si no queremos que vaya por defecto, no los ponemos, ¿sí? Pero las cuentas sí necesitan ir. Un producto que va a bodega necesita entonces prácticamente todas las cuentas, si se dan cuenta. La compra, la venta, el costo, el consumo, la toma de inventario, ¿sí? Pero si es un servicio, dependiendo si es un gasto, por ejemplo, o es un servicio para la venta, podemos decir solo la cuenta de venta y listo. Si es un gasto, solo la cuenta de compra y listo. ¿Se fijan? Ya. Entonces ahí, ojo con eso. El activo fijo para la compra. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos algunos otros datillos, ¿cierto? Que indicamos si aplica descuento o no, ¿cierto? Si vamos a utilizar los 4 conceptos. Si es un producto, tiene peso, tiene volumen para que podamos trabajar la parte logística, ¿cierto? Y el despacho. Y además es súper importante que ustedes puedan trabajar, si controlan stock, con la columna de stock crítico y stock óptimo, ¿cierto? Para que puedan también ir teniendo compras inteligentes, ¿cierto? Las últimas 2 columnas hacen referencia a si están habilitados o no para la compra y la venta, ¿sí? Recuerden entonces que si es gasto, claramente está habilitado para la compra y no para la venta. Si es un ingreso, está habilitado solo para la venta y no para la compra. Pero si es un producto, tiene que estar habilitado para los dos, ¿sí? Recuerden que los despachos se realizan desde el módulo de venta. Ok, para hacer la importación tenemos las mismas características que el que veíamos antes, ¿cierto? Donde también tenemos el ticket de archivo de importación incluye encabezado, ¿cierto? Recuerden también, si lo estamos cargando como Excel, las 4 líneas que están con las instrucciones pasan, el sistema los reconoce. Pero si es CSV, ¿cierto? Obviamente necesito que solamente esté la línea de los campos, de los nombres de campo y no las instrucciones. Por lo tanto, ahí es donde justamente necesitamos ir ajustando esta planilla, ¿ok? Sobreescribir, lo mismo, podríamos pisar la información que ya estaba, ¿ya? Siempre tengamos estos maestros lo más completo posible para después no estar haciendo la segunda y tercera carga con complementos, ¿sí? Solamente cuando vayamos a actualizar algún dato, mejor hagámoslo, ¿sí? Tercer importador. La carga inicial de saldos de stock. Esta carga inicial claramente es para las empresas nuevas, ¿cierto? Cuando recién estamos partiendo con nuestra empresa necesitamos informar que tenemos un inventario. Por lo tanto, ahí es donde vamos a necesitar esta carga, ¿ya? En este caso, tenemos poquitos datos porque obviamente nos estamos enfocando en alimentar la bodega y que estos montos se conozcan, ¿verdad? Entonces, nuevamente tenemos las mismas opciones, ver formato, descargar formato e importar, ¿cierto? Tenemos ahí a qué se refiere con las columnas y el código del producto obviamente es obligatorio, sin embargo el número de serie, el lote y el vencimiento no. Pero, ojo,
Si tenemos productos que tienen esas características, necesitamos cargarlo desde ya, desde un inicio. La configuración inicial, desde el primera compra, desde el primer inventario que sería este, ¿sí? Ojo, recuerden que cuando trabajamos con lote estamos amarrados a ese dato, ¿sí? No mezclemos productos que no trabajan con lote con productos que sí trabajan con lote en cuanto a la información. En este caso, en este formato nos dice el código de la ubicación, la bodega son obligatorios. Lógico, estamos cargando el inventario, ¿cierto? Veamos en el Excel para que sea más clarito. Son justamente esas poquitas columnas, 10, ¿cierto? Entonces tenemos, obviamente, la información del lote siempre y cuando trabajamos con lote. Y luego tenemos el código de la ubicación y el código de la bodega. Claramente esos datos deben existir. Debemos informar dónde va a estar posicionado nuestro producto, porque aquí estamos diciendo, estoy alimentando la bodega que tenía en otro lado, ¿ya? La cantidad, obviamente, la asignamos, ¿cierto? Y en cuanto al precio, tenemos dos alternativas. El precio, ¿cierto? Que por lo general utilizamos el costo promedio para costear esa mercadería en un inicio. Y además tenemos el precio de última compra. En el caso del precio de última compra, ese es optativo. En el fondo es para tener un comparativo. Y el precio sí debemos valorizarlo. Recuerden que esta carga inicial de saldos de stock se refiere a que alimentamos la bodega con costo incluido. Por lo tanto, las columnas que dice sí, ojo, ojito, bien clarito, entonces esa importación. ¿Ya? En cuanto a la carga, lo mismo, el archivo entonces lo adjuntamos y definimos, ¿cierto? Si es Excel o no, para ver cuántas columnas son las que voy a dejar o voy a eliminar, ¿cierto? Y si vamos a sobreescribir información, en este caso no aplicaría, ¿ya? Y listo. Le doy el pase a Teresita para que continúe, para que no se lateen conmigo. Ya. Bien, vamos a seguir con el último tema de la presentación, que es la integración con V-Sale. Vamos a contar un poco. V-Sale es un punto de venta en el cual podemos hacer el match entre el punto de venta V-Sale y Manager Más. Entonces les voy a explicar un poco en qué consiste la integración, cómo se debe hacer la configuración, para que ustedes, si alguno de ustedes que nos acompaña el día de hoy utiliza este punto de venta, pueda hacer el enlace con LRP. Vamos a comenzar entonces explicando que en V-Sale nosotros vamos a registrar nuestras ventas y nuestras recaudaciones. Entonces, tanto la venta como el pago de esta o el cobro, tenemos que hacer el registro en Manager Más, a través de un registro de venta. Entonces, esta es la integración que yo les voy a explicar cómo es que opera. Dentro de Manager, en el menú de configuraciones, tenemos una nueva sección que se llama Integraciones, en la cual meses anteriores les presentamos la factura de compra del servicio impuesto interno y ahora se incorpora V-Sale. Si ustedes se fijan en la ventana, dice que está inactiva. Yo ahora les voy a mostrar cómo se activa esta integración. Lo primero que tenemos que hacer es, se va a desplegar cuando seleccionamos V-Sale, se va a desplegar en el menú lateral y va a indicar los pasos a seguir. Principalmente son 3 pasos que debemos completar para que la integración esté operativa. Validar el token. El token, en términos súper simples, es como la llave en la cual nosotros vamos a decir cliente A en Manager Más es el cliente A en V-Sale. Entonces, ese enlace se hace a través de un token, ¿ya? Luego tenemos la sincronización de los webhooks, también un término muy, muy técnico, pero los webhooks los vamos a entender como que son aquellas alertas que nos va a informar V-Sale sobre las ventas que se van a realizar. Entonces, cada vez que se haga una venta, nos va a informar para que podamos hacer la sincronización en Manager Más. Y la última etapa, que es la tercera, es la configuración, o como yo llamo, el match entre parámetros. En el fondo, decir, el vendedor A de Manager Más corresponde al vendedor A en V-Sale. ¿Bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a solicitar el token. Este token de acceso, vamos a hacer en el fondo el match y le vamos a decir, la empresa A de Manager Más se va a enlazar a la empresa A en V-Sale a través de este token. ¿Ya? Y con este token nosotros vamos a poder decir, estamos trabajando en la misma empresa, sincroniza las ventas. Entonces, una vez que hemos recibido el token a través de un correo electrónico, lo vamos a validar, vamos a ingresar. Entonces, ustedes se fijan dentro de la configuración, te dice, revisa su token que fue enviado al correo electrónico, y yo le voy a decir, ya recibí el token.
Cuando ya recibí el token, voy a ingresar mi token. Voy a ingresar el token que me entregó Visail y le voy a decir validar token. Y con esto voy a hacer el enlace entre los dos sistemas. Posterior a realizar el enlace, yo le voy a decir, perfecto. Entonces ahora vamos a sincronizar, como bien dice ahí, el webhook, que es una solicitud de HTTP POST, que es un intercambio, pero como yo les digo, es un término muy, muy técnico. Entonces, como yo siempre lo explico, es como una alerta en la cual nos vamos a decir, ok, hay algo nuevo, enlaza. ¿Bien? Entonces, vamos a enviar a Visail el dato para que automáticamente nos envíe el correo. Posteriormente debemos realizar este match entre los dos sistemas, en la cual vamos a configurar principalmente los documentos de venta, las sucursales, los medios de pago y los vendedores, para que en ambos sistemas trabajemos con los mismos datos. Entonces, vamos a tener dentro de la configuración, una ventana en donde vamos a decir, ok, vamos a sincronizar los documentos, vamos a decir cuáles son los documentos que estamos utilizando, cuáles son las sucursales, cuáles son los medios de pago y cuáles son los vendedores que vamos a utilizar. Entonces, llenado esta configuración, vamos a decir, ok, estamos listos para operar con los dos sistemas integrados. Porque en el fondo, la gracia de una integración es que toda la información que nosotros registremos en el punto de venta llegue automáticamente al sistema ERP y no tengamos que estar ingresando 2 veces la misma información. Esa es la idea de los sistemas modernos que nos permiten la integración. Entonces, una vez que tengamos listos los parámetros, nos va a decir que está activada la integración. Y con eso ya vamos a poder operar. Entonces, el siguiente paso es recibir nuestra primera notificación de venta, nuestro webhook que ya se concretó la primera venta. Entonces nos va a decir Visail, perfecto, llegó la primera notificación de tu venta, anda al registro de venta para que puedas ver este documento. Entonces vamos a ir al menú de ventas, en la gestión de documentos, vamos a tener el registro de venta, como una nueva sección dentro de nuestro gestor de documentos de venta. Entonces, al ingresar en el registro de venta, nos va a decir cuántos son los documentos que están procesados, cuántos están completados y si hay alguno con error, y podemos ver acá cuál es el error. Bien, entonces aquí nosotros vamos a poder visualizar todos los documentos. Si ustedes se fijan, en el menú está dividido como en 2 ventanas, en 2 partes. La parte de Visail, los documentos que están ingresados en Visail, y la parte de Manager Más. Entonces aquí vamos a revisar cuáles son los documentos que están enlazados de forma correcta. Y bueno, esa fue nuestra presentación. Como siempre en la presentación de nuestro webinar, tenemos en la última sección el acceso directo a nuestro centro de ayuda Manager Más, en donde en cada una de nuestras pestañas está la documentación de los temas que hemos revisado el día de hoy, además del acceso directo al centro de ayuda. Bien, Gili. Así es, para reforzar un poco este tema, los invitamos a visitar nuestro centro de ayuda, en el cual podrán encontrar tanto artículos como tutoriales, incluso blogs de interés, para que puedan ir conociendo cada día más nuestro sistema. Si tienen alguna duda, consulta, pregunta, los invitamos a realizarlas para que puedan ir contestándolas nuestras relatoras. También es importante comentar que la integración con Visail hay un costo asociado, por lo cual si alguno está interesado en esta funcionalidad, los invitamos a contactar a su ejecutivo comercial. De igual manera, dentro de nuestra encuesta que les llegará a través de la aplicación a su correo electrónico, está la pregunta si quieren ser contactados por su ejecutivo. En el caso de que lo deseen, nosotros traspasamos esta información hacia el área comercial.